La madera, parte 2. Seguro que todos hemos escuchado hablar de los problemas de la madera. Y aquí una tercera pregunta. ¿Problemas o propiedades no deseadas, o dicho de otro modo, respuestas insuficientes frente a determinadas solicitaciones o requerimientos como material? Pero es que en realidad ello ocurre con todos los materiales de construcción. Lo importante es conocer esas propiedades no deseadas, esas respuestas o comportamientos insuficientes para moderarlos o aún eliminarlos. Tenemos toda la tecnología y los recursos y decisiones de diseño para resolverlo. Comencemos con el primer problema de la madera, el problema físico, la retractibilidad. La madera es un material higroscópico, lo que significa que es capaz de absorber humedad del medio y retenerla en sí. Esa incorporación de humedad provoca modificación de su volumen y de su forma. Se llama equilibrio higroscópico al contenido de humedad que alcanza la madera con referencia a la humedad relativa del aire y la temperatura del ambiente que la rodea. Para lograrlo, para tender a equilibrar su humedad contenida, se requiere un tiempo de exposición en ese ambiente, es decir, un tiempo de contacto con el aire. Dicho de otra manera, exponiendo a la madera al medio ambiente en el que va a ser utilizada durante un determinado tiempo, tomando en consideración la temperatura del lugar, se dará una búsqueda de equilibrio de la humedad contenida en la madera con la humedad relativa del ambiente. Así la madera habrá llegado a su equilibrio higroscópico conveniente para su utilización, que no debe confundirse con secado, término utilizado con bastante asiduidad. A la madera no se la seca, se la lleva a tener equilibrio higroscópico con el ambiente. Todo para evitar, ya en el uso, que ocurran movimientos de contracción o expansión que modifican negativamente su apariencia. Tan perjudicial como la pérdida excesiva de humedad en la madera, deformándola de diferentes modos, es el exceso de agua en sus espacios intercelulares, disminuyendo su capacidad resistente desde el punto de vista mecánico y aumentando la posibilidad de ataque por parte de los hongos. El punto de saturación de la madera es del 30%, pero para ser utilizada en la construcción, ese porcentaje debe ser inferior al 15% de contenido de humedad. Entonces, a la hora de tomar decisiones en el diseño, empleando la madera como material, debemos cuidarla de humedades del terreno, de filtraciones o acceso de agua de lluvia, de condensaciones en sitios mal ventilados, o también de pérdidas de cañería, llave de paso, etc. En esta diapositiva se ven varios tipos utilizados de cortes de troncos con la finalidad de obtener diferentes apariencias y utilidades de la madera. Y según cómo son esos cortes, cuando las condiciones de humedad no son las adecuadas de acuerdo al equilibrio higroscópico, se dan diferentes deformaciones en la madera como abarquillamiento, arqueamiento, alabeado, como se ven en la imagen. El problema biológico, la biodegradación. La madera es un material orgánico en permanente evolución y transformación. Cuando el contenido de humedad de la madera es superior al 18 o 20%, la expone al ataque de hongos e insectos. Por eso reafirmo la conveniencia de mantener su porcentaje de humedad por debajo del 15%. Hay ataques como los de mohos o ciertos hongos como los cromógonos que se alimentan de las sustancias de reserva de las maderas, entonces no afecta a la pared celular y por lo tanto no disminuye sus propiedades mecánicas. Solo provocan cambios de coloración. En cambio, los hongos de pudrición son los que producen daños graves en la madera, ya que se alimentan de los componentes de la pared celular, llegando hasta provocar la destrucción completa de la pieza. Insectos hay de varios tipos. Los que tienen en común es que se alimentan de la madera en su fase de larva. Algunas especies madereras tienen resinas naturales que las autoprotegen.
La tecnología y sus avances han reducido sensiblemente el problema del ataque de hongos e insectos mediante el desarrollo de los preservantes. Los preservantes son productos que se emplean para tratar la madera con el fin de otorgarle protección. Los hay aplicables por impregnación en autoclave, por inmersión mediante baños en soluciones impregnantes y también por aplicación superficial, como pinturas y recubrimientos aplicados por pulverización o pincelado. Algunas imágenes de piezas de madera atacadas por hongos o insectos, maderas que no han sido preservadas o tratadas antes de emplearlas en obra. El problema de la intemperie, el UV, el viento y la lluvia. Los rayos ultravioleta o rayos UV, que forman parte de la energía que viene del sol, atacan la lignina, que es un polímero natural que mantiene unidas las fibras de la madera. ¿Cuál es la consecuencia? El típico color gris de las maderas expuestas al exterior, es decir, a la luz solar. También tiene solución, mediante aceites y barnices que penetran en la madera y provocan una capa protectora. Son verdaderos bloqueadores frente a la acción de los rayos UV. Los hay incoloros y con diferentes coloraturas. Estas imágenes que veremos ahora corresponden a Puerto Varas, Chile. Todo un barrio con esta apariencia exprofeso. El grisado en sus fachadas de madera, los rayos UV y sus consecuencias. Acá tenemos otro ejemplo. Y aquí continuamos también en el barrio. La madera carbonizada como otro medio de proteger la madera. El proceso, en términos generales, consiste en carbonizar en algo menos de 1 milímetro de espesor a la madera, luego rociarla con agua y dejarla enfriar. Se cepilla, se lija y como terminación y modo de protección se aplican ceras o resinas. Es una técnica tradicional japonesa. En este caso particular, esta es una vivienda en Nueva York. Y acá tenemos otro ejemplo, también en Nueva York con la misma técnica. El problema químico de la madera, la combustibilidad. La madera es carbón y se quema, pero más importante que pensar en la combustibilidad de un material es su comportamiento en un incendio, y en ese sentido, la madera es tan o más segura que la mayoría de los materiales de construcción. Fíjate, aquí tienes una pieza de madera previo a ser sometida a la acción del fuego y luego en 2 instancias posteriores a esa acción. Lo que resulta claro como consecuencia es una reducción en su sección, lo que es perfectamente considerable con coeficientes que incrementen las dimensiones calculadas por tener en cuenta los riesgos de incendio. Es decir, se calculan a la hora del diseño. Pero analicemos. Dada la baja conductividad térmica de la madera, la alta temperatura exterior en caso de incendio tardará en llegar al interior. La carbonización superficial que se produce todavía aumenta el efecto anterior. Es despreciable la posibilidad de dilatación térmica de la pieza. Los gases de combustión que se producen en el incendio no son tóxicos. Y algo muy, pero muy importante es el tiempo prolongado que mantiene la madera en condiciones de estabilidad mecánica frente al fuego. Para las piezas de madera estructurales es determinante. ¿Por qué? Porque permite la evacuación del edificio o la extensión del incendio y evitar víctimas. Aquí tenemos una estructura de madera antes y después de la acción del fuego. La imagen de la derecha, la del post-fuego, nos muestra las piezas de la estructura carbonizadas, pero en pie.
Y estos argumentos permitieron o motivaron, por ejemplo, que para el pabellón de la utopía en la Exposición Mundial en Lisboa en 1998 se seleccionara la madera para su materialización, para la materialización de sus 23.000 metros cuadrados de superficie. El problema mecánico, la anisotropía. Recordemos que anisotropía es la particularidad de un material de presentar condiciones diferentes de sus propiedades según la dirección en que son examinados. La madera es anisótropa por excelencia. Sus propiedades difieren según se miran en sentido axial, es decir, en el sentido de la longitud del tronco, o en el sentido tangencial, perpendicular al anterior, o en el sentido radial, en el que van creciendo las capas del árbol. La madera, como el acero, tiene buen comportamiento a los esfuerzos de compresión, tracción, flexión o corte. Compite estructuralmente con el acero y supera, dejando muy atrás al hormigón. Hay un dato de la madera que pone de manifiesto su comportamiento desde el punto de vista mecánico. Ese dato es su módulo de elasticidad, es decir, su resistencia a cambiar de forma o de tamaño frente a la acción de varias fuerzas simultáneas. Para ello, y para ser justos, tenemos que mencionar la ley de Hooke, con la que diría van a iniciar el curso de Estructuras 1 el año próximo. La ley de Hooke es básica para comprender el comportamiento mecánico de las estructuras. Robert Hooke, inglés él, dijo que la cantidad de estiramiento o compresión, en definitiva los cambios de longitud, son directamente proporcionales a la fuerza aplicada. Parece demasiado obvio, pero alguien tenía que decirlo y por primera vez. Estamos hablando del año 1656, hace 350 años atrás. Y como ejemplo te muestro una tabla con algunas especies madereras y el registro de varias de sus propiedades y comportamientos, entre ellas el módulo de elasticidad del que estamos hablando. Y claramente lo que la anisotropía permite en la madera, que es tener diferentes niveles de resistencia y comportamientos mecánicos según los ejes en que se midan. Aquí a la vista los tres ejes que ponen en evidencia la anisotropía de la madera. El problema dimensional, la materia prima. Es el problema de su límite dimensional, el límite de su longitud, la longitud del tronco, es decir, la altura del árbol, que dependerá de a qué especie arbórea pertenece, si es conífera o si es latifoliada. Los árboles, según su estructura celular, se dividen en esos dos grandes grupos con sus características particulares y en cuanto a lo dimensional, que es a lo que me estoy refiriendo. Las coníferas poseen en general un tronco recto, cónico, hasta su extremo superior y de gran longitud. Son ejemplo todos los pinos, la araucaria, el ciprés, el alerce. Las latifoliadas, en cambio, poseen una copa bien ramificada, con tronco de forma y tamaño variable, pero en general siempre de menor longitud que las coníferas. Son ejemplo el paraíso, el eucaliptus, la lenga, el coihue. Y por supuesto, el otro límite dimensional, que es el diámetro del tronco. Pero gracias a los avances tecnológicos, estos límites ya no existen. Pocos materiales se han desarrollado y evolucionado tanto durante el siglo XX como la madera, lo que amplía y optimiza sus posibilidades de uso como material de construcción, que por otra parte brinda muy buena respuesta frente a solicitaciones del medio y requerimientos de la actividad interior y del entorno. La madera laminada encolada. Aquella idea de fines del siglo XIX de colocar láminas de madera horizontalmente unidas por bulones y bridas
En los inicios del siglo XX, puntualmente en 1906, el maestro carpintero Otto Hetzer sustituyó los bulones y bridas por colas tipo caseína. Así surge la madera laminada encolada. Significó y significa un gran salto tecnológico en el empleo de este material, ya que se logran piezas de madera, por un lado, más estables dimensionalmente y asimismo con formas, longitudes, anchuras y cantos difíciles o imposibles de conseguir con una pieza de madera maciza. A partir de allí, claro, fue evolucionando su proceso de fabricación. En síntesis, la madera laminada encolada se caracteriza por tener sección transversal rectangular, ancho fijo, altura constante o variable, espesor de las láminas entre 20 y 45 milímetros, largo solamente limitado por las posibilidades de transporte, de eje recto o curvo, unión irreversible con adhesivo encolado que no disminuye la sección, y la mayor evolución está en los adhesivos: melamina urea formaldehído, resorcina fenol formaldehído, poliuretano de color transparente, etc. Hay muchas maneras de articular la continuidad longitudinal de las piezas, bajo el concepto de que cuanto mayor sea el contacto entre las partes, finger joint, llamada así porque asemeja el entrelazado de los dedos de dos manos, es la articulación más común utilizada para formar largas piezas de madera. Con referencia a la ventaja que mencionaba sobre la estabilidad dimensional de la pieza, aquí tenemos dos vigas, una de madera maciza en la que se han producido algunas grietas luego del secado natural, y por debajo una viga de madera laminada encolada. Tomando en cuenta esa particularidad, resulta muy conveniente su uso, por ejemplo, en los escalones de la escalera de la derecha. Así entonces, esa inicial limitación dimensional del árbol se tradujo en la posibilidad de realizar estructuras portantes de grandes luces, sin apoyos intermedios, con piezas curvas o rectas. La posibilidad de materializar en cualquier forma y dimensiones permite ser utilizada para estructuras especiales de gran libertad de diseño, como los arcos parabólicos de la bodega Protos en Peñafiel, España, obra de Rogers, Partners y Balaguer, cubriendo una superficie de 19.450 metros cuadrados. En esta diapositiva, un detalle estructural de las bodegas. Un gran centro multifunción en Inglaterra, 50 metros de luz sin apoyos, que le brinda tal versatilidad, permitiéndole transformarse de gran salón, como vemos en esta imagen, a este centro de exposiciones o a esta pista de patinaje. Formas curvas para un centro regional de estudios contra el cáncer en Ontario, Canadá, o la Asamblea Nacional de Gales en Cardiff, Gales, 5.308 metros cuadrados de superficie. Aquí otra imagen del interior de la Asamblea. La biblioteca de Venezla, en Noruega, donde una serie de costillas de madera laminada encolada conforman la estructura y se transforman en uno y otro extremo en biblioteca, lugar de apoyo y asientos. Este restaurante en Holanda, con una importante estructura de madera laminada encolada, y acá una vista interior del mismo lugar. El Centro Pompidou de Metz, en Francia, con una muy interesante estructura de techo de madera, trabajando a la tracción y a la compresión, en forma de un hexágono, que es el símbolo de Francia, y cubriendo 11.330 metros cuadrados. Acá tenemos otra imagen del Pompidou. Los sistemas constructivos aplicando este material son tan variados como también lo son las especies madereras. Así, la versatilidad de la madera como material de construcción permite su uso en autoconstrucción, generalmente sustentable, respetuosa del planeta.
En esta diapositiva vemos un ejemplo de cordwood, un antiguo método de construcción sustentable en el cual la estructura de la edificación está formada por filas de pequeños troncos de madera unidos con mortero. Se trata de un uso económico de los troncos provenientes de árboles caídos en áreas madereras o zonas boscosas. El balloon frame, o sistema de trama de madera, surgió en Estados Unidos en el siglo XVIII y tuvo gran desarrollo por su practicidad de armado y desarmado en la colonización del oeste americano. En él se sustituyen las tradicionales vigas y columnas de madera por una estructura de listones más finos y numerosos listones también clavados. Se trata del sistema constructivo que en la videoteórica anterior comenté fue aprobado como sistema constructivo tradicional en nuestro país a partir del 15 de enero del 2018. Es un sistema estructural liviano, portante, formado por bastidores de madera cerrados de uno y otro lado con placas o tableros de distintos materiales y propiedades. Entre ambos se pasan todas las instalaciones y disponen los componentes y materiales necesarios para resolver y dar buena respuesta a las distintas solicitaciones: térmica, hidrotérmica, hidrófuga, acústica. Respuesta a las solicitaciones del medio y de la función. Como evolución del balloon frame, el sistema platform frame, que difiere del anterior básicamente en que cada nivel, cada piso, se arma por separado, sin continuidad en vertical. Se interpone el entrepiso. Entre ellos, una ventaja importante es el mejor desempeño frente a una situación de incendio, ya que se interrumpe la continuidad de propagación. Y por fuera, la apariencia deseada, que poco o mucho tendrá que ver con el alma en madera de este tipo de sistemas constructivos. Mencionados los tableros y placas que se utilizan en estos y otros sistemas, los que son derivados de la madera los hay de diversas características, propiedades, espesores y costos. Te dejo para que los investigues, solo te enuncio algunos: los tableros aglomerados, aglomerados enchapados, aglomerados orientados OSB, aglomerados enchapados hidrófugos. En esta diapositiva, ejemplificado el uso de los OSB para distintas localizaciones. Contrachapados con revestimiento antideslizante, contrachapado con alma de panal de abeja, contrachapado enlistonado, de partículas de densidad media, de partículas de densidad media enchapado, de partículas de alta densidad, enlistonados. Para la elaboración de estos tableros, en general se trabaja a presión y a altas temperaturas. A veces se aprovecha la resina de la propia madera como adhesivo. En otros casos se emplean resinas fenólicas, de poliuretano, adhesivos basados en urea, formol o melamina. Los hay con aditivos que mejoran su resistencia al fuego o a la humedad o al ataque de los insectos xilófagos. Y con la madera se puede construir también en altura. Aquí este edificio en Londres, 9 pisos, cimentación y primera planta de hormigón, el resto en madera laminada. Tiempo de ejecución, 49 semanas. En este caso vemos los aspectos de su montaje y construcción del mismo edificio. Aquí vemos el Forte Timber Tower en Australia, madera laminada, construido entre los años 2012 y 2013. En este caso, el Centro de Innovación y Diseño de la Madera de la Universidad del Norte de la Columbia Británica, en Canadá, años 2013-2014. Son 8 pisos, estructura de poste y viga, y se puede desmontar y volver a utilizar. Y aquí vemos detalles del mismo edificio. La torre Høstternet en Noruega es hoy por hoy el edificio construido enteramente con estructura de madera más alto del mundo. Tiene 18 pisos, 81 metros de altura y uso mixto: departamentos, hoteles, oficinas y zonas comunes.
Y ahora algunas diapositivas que veremos a continuación de edificaciones de pequeñas dimensiones, mostrando ejemplos varios con miras al rediseño del modelo que tendrás que realizar en el trabajo integrador que hoy te presentamos. Un mismo material, la madera, pero distintos sistemas constructivos, distintas terminaciones. Recursos de diseño y efectos que se logran de acuerdo a esos propósitos. Diferentes ideas que pueden generar alternativas para ese rediseño del trabajo final del curso. Envolventes verticales y horizontales y siempre el mismo material. Detalles, recursos, estilos, tecnologías que permiten apariencias particulares, con características regionales, y su aporte a la sustentabilidad y a la integración con el paisaje. Algunas ventajas de construir en madera. Rapidez de montaje, los plazos de construcción se reducen en un 40%, uso racional de los materiales, en los sistemas constructivos en madera no se construyen paredes y pisos para luego romperlos para pasar las instalaciones. Sistema constructivo estandarizado, esto reduce desperdicios y por lo tanto costos, ya que las maderas, placas y tableros se comercializan en dimensiones estandarizadas, en base a las cuales poder diseñar. Bajo peso, las construcciones en madera son 4 veces más livianas que las de construcción húmeda tradicional. Construcciones antisísmicas, existen sistemas constructivos en madera especialmente aprobados para zonas sísmicas, como por ejemplo en Japón. Sistema constructivo sustentable, siempre que la madera provenga de árboles de implante y no de bosques nativos, y que haya bajo consumo energético en su industrialización. Adaptabilidad climática, son sistemas constructivos adaptables a distintas regiones bioclimáticas del planeta. Muy eficientes energéticamente, ya que permiten incorporar las aislaciones térmicas necesarias y utilizar las aberturas adecuadas. Y es un hábitat orgánico. Ya iremos viendo el resto de las familias de materiales de construcción, pero el cuadro que exhibe esta diapositiva es bien gráfico para mostrar y demostrar comparativamente el consumo de energía de la madera, el cemento, el acero, el PVC y el aluminio. Está medido en kilovatios hora por tonelada fabricada de material. En este otro cuadro se miden comparativamente la madera, en tono verde, el acero, en color ladrillo, y el cemento, en gris, con respecto a varios indicadores que hacen a la sustentabilidad, y siempre el mejor desempeño es el de la madera. Para ir cerrando, una frase del grandísimo Gaudí: todo sale del gran libro de la naturaleza. Y finalmente, de mi maestro, el arquitecto Jorge Barroso, un gran especialista en sistemas constructivos en madera y mejor profesor. En algún momento de mi historia personal me choqué con la madera y desde entonces me fui enamorando de ella. Cuando apareció la problemática del cambio climático, la madera creció en su dimensión y sus posibilidades de resolver las cosas.